Hola, hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y al mismo tiempo sé que es profundamente polémico y tiene muchas aristas: mujer, derecho y género. Es un tema sobre el que la gente especula, genera sustos, la gente no sabe realmente de qué está hablando cuando está hablando de eso, y por eso creo que es importante hacer algunas precisiones conceptuales de temas de índole general y otras que están más asociados a lo particular. Es importante saber que cuando hablamos de género tenemos que estar en capacidad de hablar de sexo. Cuando hablamos de género podemos hablar también de orientación sexual. Cuando hablamos de género hablamos también de identidad sexual. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Y lo voy a poner como en un ABC para que no caigamos en imprecisiones y por lo menos, si vamos a estar de acuerdo o en desacuerdo, sepamos de qué estamos hablando. El sexo está directamente relacionado con la genitalidad de los sujetos. Si nacimos con un miembro o con otro, eso llama sexo mujer, sexo hombre. Cuando hablamos de la identidad sexual, ya estamos hablando de filigranas mucho más complejas que están asociadas con lo femenino, con lo masculino, y que para algunas corrientes esto viene dado desde que nacemos y para otras corrientes es una construcción cultural. Y la orientación sexual está llamada a por quién nos sentimos atraídos, si por alguien del sexo opuesto o por alguien del mismo sexo. Más o menos palabras más, palabras menos, eso es el ABC. Porque si entráramos en el mundo de los transexuales, de los transgeneristas, empezaríamos a complicar la pita y probablemente de eso hablaremos en un siguiente segmento. Pero esta es la base donde debemos arrancar para hablar del tema. Primer punto. Segundo punto. El tema del género para las generaciones contemporáneas, para quienes están hoy por hoy creciendo, es absolutamente transparente. Es algo que está en cualquier parte y se habla todo el tiempo. Pero para quienes vienen de otras derivas culturales, ya hemos hablado antes de la importancia generacional, este tema no es tan obvio. Y les doy cuenta, por ejemplo, mi abuela no llegó a terminar el bachillerato, porque se pensaba que en ese momento las mujeres debían terminar ¿dónde? En la casa, criando a sus hijos, cuidando a sus hijos, y adicionalmente cualquier otro tipo de conocimiento no era necesario porque el mundo no era tan competido como lo es ahora. Y si tocaba decidir quién se quedaba en la labor de cuidado, normalmente era la mujer la que era más proclive a que esto ocurriera. Ya la generación de nuestras mamás, algunas estudiaron, otras no, y las que estudiaron no todas ejercieron, y las que salieron a ejercer en un mundo predominantemente masculino, predominantemente de hombres. Y esto hizo que en ocasiones las reglas de juego no fueran fáciles. ¿Por qué? Porque acabo de armar una combinación, masculino y hombres. Ojo, no son lo mismo aunque siempre van de la mano. Ese hombre tiene unos rasgos propiamente masculinos. El mundo laboral siempre ha sido un mundo del resultado, ha sido un mundo de la contundencia, y a los hombres se les ha avalado que ser absolutamente contundentes y claros es un ejercicio de ¿qué? Ser muy ejecutivos, ser muy responsables, ser hombres realmente claros. Pero una mujer contundente y clara, qué horror, es una mujer probablemente histérica, mal geniada, de malas formas, porque a nosotras siempre se nos llegó a atribuir la necesidad de lo sutil, la necesidad de lo femenino. En estricto sentido, la capacidad de lo femenino y lo masculino están en los dos sexos. Lo que pasa es que culturalmente y genéticamente tenemos mayor impulso a que se den unas formas de aparecer y no otras. Pero esto es importante entenderlo. Esa capacidad habita, la capacidad de la determinación en la mujer está, la capacidad de lo sutil en el hombre está. Y eso está mucho más asociado con los roles y las reglas de juego con las que estamos jugando. Es importante entender otro pedazo de esta historia. ¿Qué es el género y la relación con el feminismo? ¿Qué es ser feminista? La base más elemental del feminismo es hablar de una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Estoy hablando del lugar más elemental. Y cuando hablo de igualdad de derechos, hablo de cosas como las siguientes. Hasta hace 50 años, si una señora se casaba, su patrimonio pasaba de cabeza de su papá a donde su marido. Ella no pasaba directamente a hacerse cargo de sus bienes. Se pensaba que era una incapaz relativa, que los hombres de la casa debían administrar su patrimonio. Para no ir más lejos, hasta hace 50 años las mujeres no votaban. Si se elegía presidente, si se elegía sistema educativo, si se elegía sistema laboral, era una decisión muy propia del hombre y de los señores de la casa. Las señoras de la casa estaban llamadas a otras tareas, no a la participación política.
En mi más reciente libro sobre la mujer y el derecho, que espero que en otro momento podamos conversar sobre eso, hago mucho énfasis en los derechos políticos. Y ahí traigo algo que me molesta de sobremanera. Y es que muchas veces las decisiones sobre lo que ocurre con las mujeres las han tomado los hombres. Ni nos han llamado a preguntar, o eventualmente hemos sido una gran minoría las que hemos participado. ¿Cómo hacemos? Pareciera que tuviesen que decidir sobre nosotras, no decidir en compañía de nosotras. Esto parece sutil, gente, pero la forma en que hemos operado es que en muchas ocasiones fuimos ciudadanas de segunda categoría y poder hablar entre iguales desde el respeto ha sido difícil. No ha sido fácil encontrar un lugar en esos espacios, sobre todo porque cualquier elemento de contundencia de nuestra parte se llama un ataque histérico. Hago una invitación y es, no quiero ahondar en los espacios de mayor complejidad que pueden llevar a debates ácidos y que terminan polarizando. Ese no es el objetivo de esta conversación que hoy propongo. Lo que propongo es, démonos cuenta de estas cosas. La primera, las mujeres no siempre tuvimos derechos. Y eso es lo primero que hay que reconocer y estar en capacidad de observar. Por eso, la necesidad de pedir ese reconocimiento obedece a que históricamente no estaban. Quienes ya nacieron con eso lo tienen sobre la mesa. Quienes lo vieron armar, crecer, gestar, por eso empiezan a abrir los ojos y existe tal nivel de cuestionamiento. Hablar de derechos y hablar de feminismo es hablar de igualdad de derechos, no de una superioridad ni moral, ni física, ni de ninguna índole de ninguno de los dos sexos y ninguno de los géneros. Es poder hablar de un espacio que equipara, que entiende y que comprende que en la diferencia hay igualdad de derechos. Esto también tiene mucho que ver con las relaciones humanas, con las relaciones sociales y con las relaciones laborales. A cuenta de que si tú hombre y yo mujer hacemos la misma tarea, yo voy a ganar menos. ¿Por qué mi salario debe estar por debajo? ¿Porque en algún momento voy a ser mamá? ¿Porque en algún momento voy a necesitar flexibilidad laboral? ¿Acaso no estoy en capacidad de llevar a cabo mis tareas en los tiempos que a bien pueda responderte? Todas estas son las conversaciones de género. Género no es decir que vamos a pedirle a la humanidad que deje de lado sus creencias religiosas, que deje de lado la sana convivencia, que cada cual termine gestando espacios de convivencia como a bien lo tenga. Lo que estamos diciendo es que hombres y mujeres estaremos en las mismas reglas de juego para ser parte de una sociedad próspera, equitativa y humana.